Migala. Bueno, esto igual ya es un poco más política que ciencia, pero me pregunto como si no debería haber como límites a la inversión privada en ciencia. Se me ocurren un par de ejemplos. Muchas compañías de hidrocarburos financian think tanks y científicos específicamente para crear ciencia que apoye la idea de que el hombre no contribuye al calentamiento global, y luego publican estos estudios y dicen, ven cómo el calentamiento global es algo natural, nosotros no tenemos nada que ver. Se me ocurre también, por ejemplo, la investigación que hacen algunas farmacéuticas, no para descubrir nuevos fármacos o nuevas curas, sino específicamente para crear nuevas configuraciones de sus propias drogas que ellos luego puedan volver a patentar para no perder la patente. Entonces, no necesitaríamos, igual es un poco más política, pero no necesitaríamos hacer un poco más pública la inversión en tecnología y en ciencia. Bueno, ahí las patentes son un pedo, ¿no? O sea, ahorita lo mencionaste y es que este porcentaje de la inversión privada no es desinteresado. No es como que llegue Monsanto y diga, ok, vamos a invertir un montón para curar el hambre del planeta. La verga, o sea, tienen sus intereses particulares y a través de la invención de la patente es que se pudo garantizar que las empresas pudieran invertir en ciencia sabiendo que solamente ellos van a tener el uso del conocimiento que generen durante el tiempo que la patente lo permita. No, y mira, por ejemplo, el caso específico del Remdesivir, la droga que se cree que se puede utilizar como tratamiento contra el coronavirus. Estaba leyendo la cifra de que le costó a los contribuyentes norteamericanos algo así como 70 mil millones de dólares en total la investigación, para descubrir esta droga, pero ahora las farmacéuticas que lo van a producir en masa planean cobrar hasta $2,500 por $2,500 por el tratamiento individual. Entonces, aquí lo que tenemos es corporaciones individuales beneficiándose de la investigación financiada con el presupuesto público. Ahí, a ver, nada más voy a acotar algo. En lo que dice Marco de que la mayor inversión viene del sector privado, no sé si recuerden que en los primeros podcasts, en el de inteligencia artificial me parece, que tuvimos esa discusión porque, por lo menos, yo sí he defendido la participación del sector privado. O sea, el sector privado como realmente potencializador de la ciencia, ¿no? O sea, sobre todo en Latinoamérica, como bien señala Marco. O sea, en Latinoamérica sí hay una deficiencia del sector privado, pero hay una mayor deficiencia del estatal. O sea, el Estado como sí mismo pues no aporta al conocimiento científico. Pero entonces, si no tenemos, o sea, si no tenemos claro, o sea, porque a mí me gusta mucho esto que dice Marco, o sea, de que pues hay ciencia dirigida, ¿no? O sea, y que la ciencia dirigida, quiero pensar que los que la dirigen pues es el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar una respuesta o qué respuesta se puede dar para generar conocimiento científico que no sea dirigido? Si estamos o si sobre todo la ciencia depende de la iniciativa privada para poder ser. O sea, porque pareciera que ese ha sido el esquema mayoritario, por lo menos en el siglo XX, ¿no? O sea, que, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, donde la ciencia ha recibido su mayor aportación de parte del sector privado, ¿no? Con el firme propósito de conseguir una ganancia. Sí, entiendo esta postura, pero sin embargo hay maneras incluso desde el mercado, o sea, para contribuir a tu argumento, de hacer inversión privada a ciencia libre y aún así, digamos que siendo el objetivo la ciencia libre, poder tener un beneficio a nivel al menos, por ejemplo, de gobierno, ¿no? Uno podría pensar en el caso de, construir un colisionador de partículas para poder probar el modelo efectivo de la física que funciona a escalas de teraelectronvoltos. Esencialmente eso es el modelo estándar y por eso, entre otras cosas, pues estaba tratando de descubrir el bosón de Higgs, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces pues significa que como el bosón de Higgs no tenía una aplicación directa,
seguramente solamente se financió con lo público, pues puede ser, no necesariamente, o sea, hay bastante inversión privada, porque justamente era lo que comentaba, que para poder hacer incluso la ciencia libre se necesita tecnología. Entonces se tiene que, por ejemplo, hacer el prototipo en el cual los científicos dicen, bueno, ya creamos aquí el prototipo de un electroimán que puede funcionar para poder enfocar los haces de partículas, colisionarlos y producir bosones de Higgs. Perfecto, ¿no? Pero como científicos, pues solamente tenemos el prototipo y no necesariamente tenemos los conocimientos de ingeniería y de procesos industriales, porque ahora no necesitamos un magneto, necesitamos 1000 o necesitamos 10,000. ¿En qué es lo que hacen? Entonces, pues tener un tipo de patente compartida, se hace un proceso de transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos de los centros de investigación hacia la industria privada, y se les enseña y se les capacita a dar ese siguiente paso, de tal manera que este centro de investigación con financiación híbrida pueda beneficiarse de ser, digamos, de los primeros clientes de este tipo de nueva innovación, ¿no? Así funciona en los centros, al menos en Europa, ¿no? Esa es la manera en la que se pueden autofinanciar. Entonces, las patentes pueden surgir dentro de los centros de investigación, independientemente de si ellos mismos o no hacen la explotación industrial de un conocimiento. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo el objetivo en todo momento fue la investigación libre, y aunque sabíamos y sospechábamos y estaba ahí la promesa de poder encontrar partículas, no había ningún tipo de garantía de que ahí estuvieran. Afortunadamente, pues las predicciones coincidieron con el experimento, pero en el proceso, si hubiera descubierto o no, ya se creó tecnología. Ejemplos concretos que han venido de aquí mismo del CERN, bueno, lo pueden saber o no, pues, pero la historia del Internet no se puede contar sin el CERN en principio, ¿no? El primer servidor de la historia, de hecho está aquí en el museo, en el Globo de la Innovación, un museo que está, digamos, enfrente de la oficina de la entrada principal del CERN, y ahí está como pieza pilar histórico de que hace posible la comunicación en este momento, por ejemplo, que es pues tener el primer servidor de Internet, ¿no? De Tim Berners-Lee. Pues en su momento dejó el CERN para continuar con estos desarrollos, pero afuera de la que fue su oficina está una placa en donde tú puedes ir, tomarte la foto y subirla a Instagram, donde dice: aquí fue uno de los capítulos importantes de las telecomunicaciones de la humanidad, en donde se desarrolló el Internet. Y no pues el Internet como todo, ¿no? Sino en particular la web, porque son muchas tecnologías las que se requieren pues para el Internet. Pero en su momento Tim Berners-Lee nos dijo: ¿sabes qué? Necesitamos diseñar la web para que en 30 años Miguel haga podcast, ¿no? O sea, en ningún momento dijo eso, ¿no? Qué bien. Ajá. Que ahora se puede hacer. Simplemente tenían un problema de que habían generado datos en una parte del laboratorio. El CERN es muy grande, o sea, tiene parte en Francia y parte en Suiza, y simplemente dijeron: ¿sabes qué? O sea, necesitamos poder enviarnos datos a través de cables coaxiales. En ese momento, o sea, en nuestras oficinas todavía hay vestigios de que ahí había cables coaxiales para esa comunicación. Simplemente se especificó ese protocolo y empezaron a enviarse datos de cosas de partículas, ¿no? También, por ejemplo, muchos de los detectores que se tuvieron que crear para poder pues detectar las partículas de las colisiones fueron los inicios de cómo, por ejemplo, hacer las primeras pantallas táctiles. Entonces, en este momento seguramente hay alguien que está viendo un podcast a través de su celular o escuchándolo a través de su celular y tiene una pantalla que es touch y está utilizando en Internet, ¿no? Y en ningún momento alguien pensó que directamente eso iba a tener una aplicación, ¿no? Y le preguntaban a sus mismos creadores: oye, ¿y esto de la web, como que para qué te imaginas que sirve? No, pues no sé. ¿Quién sabe? O sea, sí, a mí me sirve para lo ya que ya te dije, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿no? Y en el momento en que llegan nuevas disciplinas, pues de pronto dices: o sea, ¿cómo que puedes enviar información? Esa información no tienen que ser datos de colisiones. Puedo enviar mensajes, puedo enviar voz, puedo enviar texto, puedo enviar video y crear toda una industria, ¿no?
De acuerdo. Porque bueno, ahorita hablamos acerca como de los las ventajas, desventajas de la ciencia desarrollada desde un esquema privado o híbrido. Pero yo creo que hay uno todavía peor y me gustaría que habláramos un rato acerca de este mito de que las guerras son necesarias para el progreso científico. Esta idea que tenemos de que, bueno, sí, mueren millones de personas, pero a cambio tenemos estos nuevos desarrollos tecnológicos y a cambio tenemos estos nuevos descubrimientos. Hace rato estabas mencionando algo muy interesante cuando tocamos el tema, que sí hay progreso, pero es en unas áreas muy específicas. Sí, para empezar, pues sería un tipo de falacia, ¿no? De básicamente decir que necesitamos que nos vaya mal en lo general para que en el proceso de digamos, recuperarnos, podamos hacer algo al respecto. No es como aquel, bueno, no sé si llamarle chiste o así, ¿no? De que en un desierto se pelean por las partes de un auto porque se quieren tapar de las, o sea, proteger de las calamidades del desierto, y alguien se roba el depósito de agua, alguien se roba el techo y alguien se lleva la puerta, ¿no? Y el del techo, es porque me quiero cubrir del sol, ¿no? Y pues con el techo me cubro del sol, ¿no? Y el del depósito de agua, bueno, pues me va a dar sed y me lo tomo, ¿no? Y el de la puerta dice, bueno, pues es que quiero la puerta para cuando me dé calor, pues le bajo a la ventana y ya, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ya hablando en particular de en qué se puede aplicar, pues en un plano de la guerra, obviamente, pues tampoco es como que uno sea experto en ese tema, pero o sea, el tipo de cosas que se pueden desarrollar, pues es también de acuerdo a los distintos tipos de modos de guerra que se pueden hacer, ¿no? Entonces se desarrollará cosas en telecomunicaciones, en el transporte, en la medicina, pero pues esos es que el conocimiento científico es tan amplio que comparativamente pues eso es solamente un pedacito, ¿no? Entonces genuinamente uno puede empezar argumentando de, a ver, ok, en su momento necesitaban encontrarse y se creó el radar, ok, ya se acabó la guerra, pero queremos construir colisionadores de partículas y resulta que las cavidades de radiofrecuencia que necesitamos para acelerar las partículas, esencialmente funcionando desde el punto de vista electromagnético como funcionaría, por ejemplo, un microondas, pero nada más grande, y resulta que haciendo los cálculos de cuál sería la longitud de onda o la frecuencia que tendría que tener estas cavidades para que sean por lo menos del orden de metros, porque no vamos a tener kilómetros, no vamos a tener centímetros, resulta que eran 400 megahertz, y por pura coincidencia, o sea, literalmente por pura coincidencia, 400 megahertz era la frecuencia de los radares que se desarrollaron en ese entonces, ¿no? Entonces pudo pasar la transferencia de una aplicación militar a una aplicación no militar, ¿no? Pero, por ejemplo, a pesar de eso, muchas instituciones, en particular el CERN, se fundó en un contexto muy particular en el que después de la Segunda Guerra Mundial, pues no querían precisamente que hubiera aplicaciones bélicas del conocimiento científico. Entonces, dentro de los estatutos del CERN, o sea, está establecido que cualquier conocimiento que se produzca en el CERN tiene que ser utilizado para fines no bélicos. Eso está establecido. Sí. Entonces figura como un centro de investigación científica, por lo que ya les dije. Un centro de investigación tecnológica gracias a la transferencia de tecnología hacia industrias fuera del centro o dentro del centro, pero también es una institución diplomática. De hecho, cuando uno tiene que solicitar la visa para poder vivir aquí en la zona, en realidad, al menos del lado de Francia, hay una lista como de 25 instituciones que son instituciones diplomáticas. Entonces el CERN está al nivel, en ese aspecto, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial del Clima, la Cruz Roja, y el CERN es una institución diplomática. O sea, yo literalmente tengo una visa diplomática, no tengo que hacer fila en el aeropuerto, cosas así, ¿no? O sea, todas las personas que trabajamos en el CERN tenemos ese estatus. Entonces, como pilar de la institución, no puede utilizarse para fines bélicos. Entonces, lo que se tendría que hacer es replicar ese modelo, pues en otros centros de investigación que precisamente se financien con recursos públicos, ¿no?